Hola, Hola Andrea, ¿cómo buenas estás? tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Pues muchas gracias por haber aceptado la invitación de participar en nuestra serie de los caminos de la ciencia. Sí, Hoy es un honor para nosotros entrevistarte y que nos muchas hayas gracias. abierto este espacio que Así por lo que es. estamos viendo tan bonito, tan tuyo, con tanta identidad. Muchas Sí, gracias. muchas gracias. Sí, pues aquí este es el espacio donde trabajamos todos los días, así que tratamos de tener pues sí, una cierta presencia de nuestros gustos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí van a ver muchas cosas que me parecen, pues muy importantes para mí, ¿no? Que representan algo. Pues Andrea, muchas gracias por habernos recibido. Nos gustaría iniciar esta charla y que la gente que nos sigue a través de nuestras redes pues realmente pudiera conocer a una gran investigadora, a la doctora Andrea Martínez Balleste. Y para empezar nos gustaría muchísimo que nos dijeras quién es Andrea, cómo llegó a estudiar biología y cómo llega a Jardín Botánico. ¿Cómo yo? Pues en mi caso yo creo que había un gusto desde niña sobre la naturaleza. Eh, Tengo una familia que fue amante de viajar, de conocer muchos espacios en México. Mis abuelos paternos eran así, unos grandes viajeros por todo México. Eran incluso muy amigos de la doctora Elia Bravo y Ay, qué con ella maravilla, gran convivieron investigadora y fundadora de este de este jardín. jardín botánico. Y entonces desde muy chicos nos sacaban con mucha frecuencia a pasear, ¿no? Y les gustaba mucho acampar a mis padres. Entonces teníamos todo el equipo y salíamos a quedarnos en mil lugares. Y pues creo que yo desde entonces disfrutaba enormemente estar en cualquier espacio abierto, donde hubiera naturaleza. También me gustaban mucho los lugares históricos. Mis abuelos, como les gustaba este estilo de viajar, de ir puebleando, buscando pequeños rincones bonitos, entonces pues siempre nos llevaban a lugares maravillosos, ¿no? Entonces creo que desde ahí nace mucho mi interés por estudiar la biología. Y después pienso que otro punto importante fue en la secundaria, que tuve una maestra de biología maravillosa, así que me transformó la vida. Me enamoró de la biología, de las células, del cuerpo humano. Ahí fíjate que no veíamos tanto la parte de ecología, pero aún así para mí fue realmente muy interesante esa parte. Y entonces ahí fue cuando ya tuve que tomar una decisión en la preparatoria de qué carrera iba yo a escoger, y entonces tenía también ahí una incertidumbre porque más o menos como en segundo año de preparatoria estuvimos por parte de la escuela alfabetizando en nuestras vacaciones. Entonces ese fue otro momento muy importante para mí porque a los 16 años más o menos que tenía en aquel entonces, imagínanos, viviendo 2 meses de vacaciones en poblados, unos en Michoacán, en Puebla, interactuando con los campesinos por primera vez en nuestra vida. Que además no era muy común en ese tiempo. Que no era muy común, éramos niños de ciudad, no sabíamos absolutamente nada de ese espacio. Y ahí nosotros vivíamos ahí, dábamos clases de alfabetización, enseñábamos a los adultos a leer y escribir, y realmente fue una vivencia que nos transformó. A todo aquel que platiques con él y te diga que fue a esas campañas, realmente fue un parteaguas para nosotros porque enfrentamos una realidad muy distinta. Entonces, cuando yo tenía que seleccionar una carrera, a mí me seguía gustando mucho la biología, pero yo no encontraba dónde se insertaba la biología con el hombre, ¿no? ¿Cómo podía conectar esos dos grandes mundos? Como realmente no encontré dónde, y por alguna razón en mi gusto por la biología era muy grande, pues escogí la carrera de biología, entré a la Facultad de Ciencias, y en mi transitar por la carrera de biología, es decir, que las materias que a mí más me gustaron son las que tienen que ver con trabajo de campo, las botánicas, las zoologías, pero más las botánicas, y ecología. Para mí también tomar la clase de ecología así te amplió el panorama muchísimo. Me amplió el panorama, sí, porque no solo era aprender de las especies que ahí encuentras, sino ya los procesos que sigue la naturaleza. Entonces, pues finalmente por ahí me encaucé, hice una tesis de licenciatura por ese lado, y terminé la tesis de licenciatura, y cuando iba a entrar al posgrado dije, ahora sí, tengo que encontrar dónde es que se conecta la biología con el hombre, ¿no? ¿Cómo puedo hacer esa conexión? No tenía idea,
nunca había tomado ni siquiera una materia de etnobotánica, porque en aquellos entonces no me tocó que hubiera materias optativas de esas áreas. Pero lo que sí me tocó en esa época fue que se organizó aquí en México el Congreso Internacional de Etnobiología, que fue organizado por el doctor Javier Caballero, que no sabía yo más en los años 90, exactamente. Ese congreso. Claro. Entonces yo estaba terminando la licenciatura y pues nosotros nos íbamos a las pláticas y ahí veíamos al doctor Víctor Toledo, al doctor Javier Caballero, a Gómez Pompa y a otros. Grandes personajes de la etnobotánica. Sí. Y entonces ahí ya dije, creo que ya encontré, ya estoy entendiendo dónde se conectan esos dos mundos. Entonces así fue como yo llegué aquí a este laboratorio. Yo llegué cuando quise hacer mi tesis de maestría al jardín botánico, buscando a algún etnobotánico con el cual yo pudiera trabajar. Me acuerdo que platiqué primero con el doctor Alejandro Casas para ver si podía ser mi director de tesis, y él me dijo, fíjate que justo en este momento me estoy yendo a hacer mi doctorado a Inglaterra y sería muy difícil para mí apoyarte, pero te recomiendo muchísimo al doctor Javier Caballero. Entonces, pues caminé unas cuantas puertas más y ahí toqué con el doctor Caballero y le dije, pues mira, yo no sé por dónde se conectan, pero a mí me interesa muchísimo esta relación. Lo que yo he hecho como tesis de licenciatura es ecología de poblaciones de las plantas, y entonces él me dijo, oye, ¿qué te parece si conectamos esta parte que tú ya sabes de la ecología de poblaciones con la parte etnobotánica, ¿no? Y podemos trabajar una palma que yo he estudiado bastante, que en la península de Yucatán, que es la palma de guano, y es una palma que la gente usa muchísimo para el techado de su vivienda, la vivienda tradicional maya, que además tiene la particularidad que es un estilo de construcción que viene desde tiempos prehispánicos, ¿no? Yo he estudiado como toda esa historia del uso de la palma, y ahora estaría muy bien que pudiéramos conectar la parte ecológica y ver cómo están siendo impactadas las comunidades de las poblaciones de palma con este manejo, ¿no? Entonces, pues, me pareció maravilloso, y pues así fue como me quedé en el jardín botánico desde que empecé mi maestría. Después eso se convirtió en un doctorado, y pues me eché ya muchos años aquí trabajando con el doctor Caballero y aprendiendo muchísimo de él, porque la etnobotánica es una disciplina multidisciplinaria, entonces pues que requiere del contexto social, de entender el contexto social desde un punto de vista antropológico, y también requiere entender la parte biológica. Pues ha sido todo un reto lograr hasta aquí, poder coincidir también con los procesos de la formación de las plazas. Tuve que ir saliendo del doctorado, me tuve que ir unos 3 años más o menos a hacer estancias postdoctorales, como para digamos, incursionar en otros proyectos y ya empezar a probarme como investigadora, ¿no? De tus líneas de investigación y tu trayectoria, yo creo que es una parte muy importante de lo que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida, y también, pues en tu caso muy particular, de cómo ha sido tu trayectoria académica, cómo has vinculado pues varias líneas de investigación, y nos encantaría que eso pues nos lo pudieras platicar. Este es un espacio como muy personal de la doctora Andrea, pero nos gustaría mucho el espacio de el laboratorio. ¿Qué te parece si nos enseñas esa parte? Muy bien, vamos ahorita entonces al laboratorio, les voy a enseñar para que vean dónde convivimos todos en el espacio de aquí del laboratorio de botánica ecológica. Si gustan pasar por acá. Como verán, aquí tenemos nuestro espacio donde todos los días convivimos nosotros con los estudiantes, y de donde se generan todas las ideas que van surgiendo para nuestra investigación. Andrea, muchísimas gracias. Fíjate que siempre me impresiona conocer estos espacios, porque pensando en nuestro público, uno cuando dice vamos a mi laboratorio, pues yo aquí quería encontrar así como una serie de equipos, microscopios, campanas de vacío, qué sé yo, todas esas cosas que de repente cuando te dicen laboratorio, investigación,
pues uno tiene en mente. Sin embargo, estoy viendo que aquí en tu mesa de trabajo pues tienes una serie de herramientas y de equipos muy diferentes. Nuestro interés y dentro de los objetivos del Jardín Botánico es conocer la biodiversidad. Pero en este caso, pues nos interesa conocer cómo se relaciona esa biodiversidad, particularmente en la parte de las plantas, con el aprovechamiento que el ser humano hace respecto a este recurso, ¿no? Entonces, bueno, pues mi línea de investigación, digamos, central está en esa conexión entre el uso de las plantas, cuáles son las partes usadas de esas plantas, qué especies utiliza la gente, cómo es que las utiliza, con qué fines, ¿no? Y por otro lado, pues toda la parte que nosotros lo llamamos manejo. El manejo se refiere a las decisiones que la gente toma para manipular la vegetación, la biodiversidad de las plantas en este caso. Y luego dentro de esta línea básica entre el uso y el manejo de las plantas, lo que más me interesa es entender los procesos que hace que esta interacción se modifique, se cambie, se pierda, se mantenga en el tiempo, ¿no? Cuando hablas, perdón Andrea, cuando hablas esta parte de procesos, y estoy imaginando las personas que normalmente no están como muy vinculadas a la ciencia, estás hablando de lo que pasa entre el recurso en su hábitat natural, en el espacio donde está, y el manejo, o sea, cómo lo usa la gente en esa comunidad. Exacto. Si hay cambio, por ejemplo, no sé, estoy pensando que a lo mejor en algún momento se utilizan las raíces, pero a lo mejor después ya no, se utilizan los tallos y después se utilizan las hojas, o si esas plantas cambian de nombres y se usan en las mismas comunidades. ¿A eso te refieres cuando hablas de plantas? Es que eso es súper interesante. Sí, justo a eso me refiero, a entender cómo cambian todo ese, por ejemplo, ese conocimiento, ¿no? Desde el punto de vista sociocultural, por ejemplo, nos hemos enfocado mucho a entender, primero describir cuál es ese conocimiento que la gente tiene sobre ese entorno y sobre las decisiones que ellos toman para manejarlo. Pero también entender cómo se distribuye ese conocimiento, eso es un enfoque muy antropológico de cómo se distribuye el conocimiento, cómo ese conocimiento cambia o se adapta a lo largo del tiempo o se pierde a lo largo del tiempo, qué factores hacen que eso se modifique, como aspectos de migración, de procesos educativos, de tipos de ocupaciones principales, ¿no? Desde el punto de vista ecológico, por ejemplo, también miramos estos procesos, pero aquí lo enfocamos desde el punto de vista de la vegetación, cómo se ve, qué tan conservada está, qué tan alterada está, y eso cómo se relaciona con las decisiones tomadas por los campesinos para el manejo de esos recursos, ¿no? Entonces hacemos esa conexión. Un tema ahorita que hemos incursionado bastante es el del cambio climático. Ahorita todos estamos muy preocupados por los patrones de cambio climático que estamos viendo y eso claramente ha generado efectos en cómo la gente cambio en la forma como ellos manipulan sus recursos. Por lo que nos estás explicando, tienes una gran trayectoria y un gran trabajo realizado. Yo aquí veo tus herramientas de trabajo y me impresiona sí. que es el material con el que uno trabaja. Exacto. Y que realmente ayuda mucho conocerlos y saber qué es lo que necesita un biólogo en el campo, ¿no? Sí, no, realmente en el campo vamos más con herramientas pues que nos ayuden a protegerlos, ¿no? Para cortar las plantas, como nos interesa el saber, el conocimiento sobre la biodiversidad de plantas de la gente, pues siempre tenemos una serie de nombres que ellos nos mencionan de los recursos que utilizan muchas veces en su lengua, pero nosotros tenemos que hacer la traducción de ese nombre hacia un nombre científico, claro, para que luego se sepa exactamente qué especies son. Entonces pues usamos mucho estas herramientas para cortar los árboles que están así muy altos, pues tenemos que trepar con unas garrochas y bajarlos. Toda una metodología. Aquí tenemos, por ejemplo, colectas de campo. Esta es la manera como se herboriza las plantas, ¿no? Para poderlas traer aquí al laboratorio y después hacer la identificación en prensas, ¿no? Y por ejemplo hacemos trabajo ecológico que nos requiere hacer como un inventario de la vegetación, esto es para medir alturas
de las plantas, qué tan altas son. Todo un equipo. ¿No? Hacemos talleres, esa es la parte donde interactuamos con la gente. Talleres, tenemos que, pues, con las grabadoras estar grabando, claro, siempre pidiendo los permisos correspondientes. Y bueno, pues con esto nosotros documentan y hacen todo el trabajo de campo que seguramente haremos ahora, nos explicarás. Sí. También una parte muy muy importante que es la formación de los recursos humanos, de nuevos investigadores en esta línea, y que también forma parte muy importante de tu quehacer como investigador, ¿no? Así es. Nosotros solitos pues no podríamos hacer toda esta investigación, y claramente pues tenemos que formar grupos, y parte de nuestros grupos son los estudiantes que colaboran con nosotros. He dirigido varias tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Elisa, que está aquí con nosotros, es una de mis estudiantes de maestría. Ella empezó primero haciendo aquí su maestría, ya se graduó y ahora está iniciando su doctorado. Y pues aquí lo que ustedes pueden ver, lo que estamos haciendo desde su maestría y ahorita lo estamos perfeccionando en el doctorado, son todas las redes de comercialización que ocurren en las zonas rurales, ¿no? Esta es son varias comunidades que están en la Sierra Sur de Puebla, pero lo que está interesante cuando analizamos la comercialización es que a través de todas estas redes de intercambio, a través de los mercados locales o de los mercados regionales, se incrementa la diversidad de plantas de las cuales la gente puede disponer en algún momento dado, ¿no? Entonces este es el trabajo de Eli. De hecho este es uno de los trabajos que ya están publicados. Y es interesante cómo se mueven estos recursos de poblado a poblado, la disponibilidad, el intermediario en muchas de las ocasiones, quien las junta, quien las vende, ¿no? Entonces creo que esa parte está súper interesante. Eli, muy, muy, muy bonito tu trabajo. Andrea, sí. Padrísimo. Y Andrea, estamos casi por concluir nuestra entrevista. Nos da mucho gusto saber que ya conocimos un poco más de la doctora Andrea Martínez, que ha sido un honor, de verdad un gusto. Te conozco desde hace mucho tiempo, y ha sido ver tu trayectoria y tu fortalecimiento a lo largo de los años, y me da muchísimo gusto que seas de verdad personal del Jardín Botánico, que estés aquí. Y ya nada más para concluir, aunque ya nos lo comentaste de alguna manera, ¿cuáles son estas aportaciones que tú piensas que son tan importantes de tu trabajo para la sociedad? Mira, yo pienso que voy a hablar de dos aspectos que me parecen como los más importantes. Por un lado, la recopilación de información de manera sistemática, ordenada, en este caso de la biodiversidad, pero me refiero a cualquier disciplina, es valioso en sí mismo porque estás, digamos, conjuntando todo este conocimiento que tiene la gente. Esto, en términos del uso de las plantas, este término que se utiliza bastante es el de patrimonio biocultural, ¿no? Este patrimonio biocultural está compuesto por todo este conocimiento justamente que tiene la gente respecto al uso y al manejo de las plantas. Entonces, gracias a la recopilación de toda la información que he venido haciendo yo y que además han venido haciendo mis antecesores, pues ahorita, por ejemplo, contamos con una base de datos que nos permite saber más o menos la magnitud de especies en todo México, en el país, que son utilizadas. En este momento tenemos un registro de alrededor de 7,000 especies utilizadas, y si eso lo contrastamos contra las especies en general que se conocen de plantas vasculares de México, podemos saber que alrededor de una tercera parte de la vegetación de plantas vasculares de México son utilizadas. Eso nos habla que en México todavía está muy vivo el uso de todos los recursos. Tenemos la fortuna de estar en un país que es muy rico en términos biológicos, somos el 5º lugar en diversidad, y por otro lado tenemos un país con mucha diversidad cultural. Claro. Entonces, esas dos cosas juntas pues siguen generando toda esta conjunción del uso y manejo de las especies, y que bueno, pues esto es parte de lo que yo creo que es una de las utilidades de este trabajo.
El otro aspecto que me parece muy importante es cómo este conocimiento que la gente ha generado en el campo, de la forma como maneja sus recursos, se conoce como conocimiento ecológico tradicional en el argot científico. Y entonces este conocimiento ecológico tradicional está siendo revalorizado fuertemente por aquellas convenciones internacionales de cambio climático y la Convención de Biodiversidad. Entonces, en sus propios apartados, en sus propios artículos, en donde plantean estrategias, está nombrado el concepto de conocimiento ecológico tradicional como un elemento vital para, de primera mano, entender los procesos de cambio en la naturaleza, cómo están ocurriendo estos aprovechamientos, qué efectos está generando en términos de conservación y de manejo sostenible, en términos de cambio climático, qué indicadores están observando los propios campesinos, que les están alertando y les están indicando cómo poder adaptarse. Y entonces se plantea que es muy importante que todo este bagaje de conocimiento, aunado al conocimiento científico, pueda funcionarnos, digamos, como estrategias para afrontar estos retos que a los cuales nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces yo al menos puntualizaría esos dos aspectos que me parecen muy importantes del trabajo que hacemos. Y bueno, pues aquí justo la investigación que nosotros hacemos está documentando ese conocimiento que tiene la gente. Estamos probando que tan bien funciona en términos de conservación, de sostenibilidad, y es información que puede ser útil para tomar todas estas decisiones, ¿no? de cómo actuar. Andrea, pues muchísimas gracias por habernos recibido en esta ocasión para generar este programa, para que la gente conozca a nuestras investigadoras en el Jardín Botánico. Un placer haber charlado contigo, habernos presentado tu espacio, y esperemos que mucha gente, muchos estudiantes se acerquen a esta disciplina de la etnobotánica, que es tan importante y tan necesaria en estos tiempos. Así es, ojalá. Gracias, Andrea. Muchas gracias y bienvenidos cuando ustedes gusten, por aquí los esperamos.